Sí, totalmente. La parte del plan control territorial forma parte de lo que nosotros llamamos la construcción de la gobernabilidad en el territorio. O sea, si vos generás gobernabilidad solo en los órganos tradicionales de poder, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, no tenés ganada la partida para la transformación de una sociedad, porque el punto principal para transformar un país es que la gente esté de acuerdo en transformarlo y que la gente asuma como propio todo el proceso, pues. Si no logras eso, si vos no logras que la gente esté convencida de lo que está haciendo o no esté creyendo en lo que se está haciendo, ¿verdad? Con todos los avances y retrocesos que pueda tener, porque obviamente no podemos cambiar que una estructura económica y política de 200 años no la vas a cambiar de la noche a la mañana. Claro, apenas lleva 3 años el gobierno, sí, presidente. pero si la gente asume eso como una tarea, entonces vos empezás a construir gobernabilidad. ¿Qué es lo que faltaba o qué es lo que falta más bien, ¿no? Para construir gobernabilidad en territorio, ¿no? Que el Estado recupere esos territorios en función de lo que es el proceso de transformación. O sea, no se podía dejar que los grupos delincuenciales ejercieran el control en el territorio porque eso no le permitía tener gobernabilidad. Entonces, la parte interesante acá es que no solo se trata del uso coercitivo del Estado, ¿verdad? Que eso es universal, pues, o sea, vos no vas a enfrentar un problema de esa naturaleza con un poder acumulado en hombres, armas y dinero de parte de los grupos delincuenciales, no lo vas a enfrentar solo tirando inversión social, ¿no? Sino que tenés que usar la parte coercitiva. Y acá hay que reconocer que la decisión que tomó el presidente Nayib Bukele de encarcelar a la inmensa mayoría, digámoslo así, ¿no? Porque me imagino que hay todavía gente por ahí, a la inmensa mayoría de quienes estaban metidos en estas estructuras de delincuencia, esa fue una decisión valiente, claro, que no la había tomado nadie, ¿no? Y ningún presidente lo había hecho. Ningún presidente lo había hecho. Entonces, ¿qué es lo que viene ahora? ¿Y qué es lo que se está viendo? Tenés que acompañar con inversión social eso. Y ahí es donde casa la noticia, y por eso Oscar decía de que eso es importante, pero la parte de la educación también. Claro. Empezás a reconstruir toda la estructura escolar en este país. Y necesitas invertir en la gente para que nosotros no solo mejoremos de a poco las condiciones, sino que nos convirtamos en un referente regional a nivel educativo, ¿no? Y eso solo lo puedes lograr con inversión. Por supuesto. Son las 8 de la noche con 20 minutos. Vamos a hacer la primera pausa y al regresar venimos hablando sobre la decisión del presidente Bukele para competir en 2024, que obviamente se apega a una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que avaló que se puede presentar como candidato y participar en igualdad con otros contendientes que decidan hacerlo. De eso y más hablamos. Luego está con nosotros Óscar Martínez Peñate, politólogo, y por supuesto René Martínez, sociólogo, con quien estamos analizando obviamente la decisión del presidente de buscar la presidencia de la República en las elecciones del 2024. Y hay que explicarle también a la gente, hay que darle un poquito de contexto, que esto obviamente parte de una decisión de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que avaló que precisamente se pueda presentar como candidato y participar en igualdad de condiciones, como todos los partidos políticos deseen hacerlo, con contendientes que obviamente decidan ejecutarlo. Esta es una decisión que lo anunció el presidente para participar en los comicios del 4 de febrero del 2024, tomando en cuenta y de referencia esta sentencia de la Sala de lo Constitucional, que ya de hecho avala por completo todo el tema de la reelección, Óscar. Sí, bueno, el hecho de proponer o lanzarse el señor presidente para las elecciones es constitucional, legal y además legítimo. Como ciudadano común y corriente, yo no soy jurista, claro, pues es bien claro el artículo 152, que no debe de haber sido presidente en el periodo últimamente anterior, y fue Sánchez Serén, y que debe de pedir licencia 6 meses después. Bueno, lo va a hacer. Entonces, si la interpretación que dé la sala, pues obviamente es clara en su letra y en su espíritu, ¿verdad? Y toda resolución de la
de la sala pues es de obligatorio cumplimiento, o sea que aquí no hay, y el que no la cumple entra en desacato, pues y obviamente le caerán pues las penas que dicta la ley, ¿no? Pero la discusión, ¿verdad? O el tema está comprobado que que no es jurídico. Incluso el doctor Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador, en este mismo canal ha invitado a los juristas, a los constitucionalistas, porque hoy han surgido una gran cantidad de constitucionalistas, de interpretadores, exegistas de la Constitución. Bueno, hay algunos, de hecho, asesoras ahí del Tribunal Supremo Electoral que ahora son constitucionalistas. Entonces, y varias personas son ahora constitucionalistas, se hacen interpretación antojadiza, pero y también algunas instituciones académicas lo están haciendo, pero el doctor Ulloa es uno de los mejores intelectuales de El Salvador, especialista precisamente, bueno, con un doctorado además, ¿no? Especialista en la democracia, en la Constitución y procesos electorales, y él ha planteado ese reto. Que vengan los especialistas, los constitucionalistas de aquí de El Salvador y tengan un debate jurídico, y no solamente eso, sino que ha invitado a especialistas, a constitucionalistas extranjeros a que vengan a debatir. Entonces, realmente aquí no hay un problema, ¿verdad? Porque yo creo que se está magnificando algo que no tiene mayor incidencia, porque prácticamente el 90% de la población apoya y obviamente si se tira el próximo domingo gana abrumadoramente el presidente Bukele. La oposición, y cuando decimos oposición no nos estamos refiriendo a un movimiento social, porque aquí la oposición son 5 o 10 personas que tienen financiamiento extranjero en este país. Entonces ellos, al oponerse, pues realmente están devengando ese salario, y también una serie de personas, de unas cuantas personas, directores de ONGs, que ahora pues no gozan del financiamiento que a través de componendas de corrupción de Arena y el FMLN sostenían a esas personas, ¿no? Entonces simplemente ellos lo que desean es una cosa absurda, porque estadísticamente eso no puede pasar. Ellos lo que están planteando es volver al pasado, es decir, volver a la corrupción, ¿verdad? Volver a esa gobernabilidad de ¿qué? De maletines negros, ¿verdad? Entonces, la discusión se centra precisamente en que quieren regresar al pasado. Eso es por una parte. Luego también hay intereses también internacionales que quisieran tener aquí un gobierno corrupto, ¿verdad? Para que, como lo fue Arena, como lo fue el FMLN, para saquear los recursos naturales y culturales del país con el beneplácito del gobierno, y eso no va a pasar. ¿Me explico? Claro. Y el hecho de lanzarse la candidatura a la presidencia, del señor Bukele, y si la población lo reelige, que matemáticamente lo va a hacer, eso viene a favorecer, a consolidar ese modelo Bukele, ¿verdad? De que comienza a hablar, que comienza a hablar la comunidad internacional, y que tiene a la vista el sector financiero sobre El Salvador. Y una cosa que hay que rescatar, que este es made in El Salvador. Aquí fue hecho por salvadoreños. O sea, además de que este modelo es un ejemplo a nivel internacional, no hubo asesoría extranjera aquí, sino que fue construido por los mismos salvadoreños. Por supuesto. René, desde su punto de vista, ya también el Tribunal Supremo Electoral ha dicho, bueno, vamos a acatar la sentencia de la Sala de lo Constitucional que habilita a esta reelección presidencial. Es decir, y ya lo decía nuestro buen amigo Oscar, ya hay jurisprudencia al respecto, ya hay pronunciamiento, por ejemplo, de parte del vicepresidente, que ha sido una de las personas que también ha estado por muchos años viendo temas constitucionales y viendo temas democráticos también. ¿Cuál es su punto de vista sobre este tema como tal? Mira, la cuestión de la elección para un segundo periodo de Nayib Bukele no es una cuestión jurídica, ni es un debate procedimental, ¿no? Sino que es una cuestión de comprensión política, ideológica, y es una cuestión de acumulación de fuerzas. Simple y sencillamente es la población. Y aquí nosotros entendemos la población como el poder constituyente real, es la población la que está demandando un segundo periodo del presidente Nayib Bukele. Entonces, independientemente de que la Sala de lo Constitucional si hubiera dado ponerle un dictamen desfavorable, independientemente de eso, esa voluntad
de la población era una voluntad de poder constituyente, es decir, hay formas de transformarlas o de reformarlas, las constituciones que no necesariamente tienen que ver con la cuestión jurídica, pues. A esa conclusión llegamos en un taller que hicimos allí en la Universidad Luterana, ahí tengo una materia, entonces ahí estoy como profesor y llegamos a esa discusión y vimos que el punto central realmente es el pueblo como el verdadero referente del poder constituyente. O sea, no el texto en sí, ¿no? Sino que el espíritu de ese texto. ¿Y cuál es el espíritu de ese texto? Es satisfacer las demandas concretas de la población. La jurisprudencia que se ha escrito en el país tiene que ver precisamente con el hecho de que las resoluciones de la sala tenés que cumplirlas, ¿no? Entonces, cuando el Tribunal Supremo Electoral dice que las va a cumplir, no es porque sea un acto de buena fe o de buena voluntad de parte de ellos, sino que ese camino Es un mandato. es un mandato y es un mandato del cual se estuvo aprovechando la oposición política. Ahora,